Bienvenidos al Bibliófilo. En el día de hoy vamos a hacer una celebración especial con el motivo de, primero, el Día del Trabajo, por ser hoy 1 de mayo, por ser el mes de la madre, por las madres, y también por la situación en Colombia, que actualmente están en protestas. Por eso es que hoy vamos a hablar de esos temas que están muy relacionados con la novela de Máximo Gorki, La Madre. Es evidente la propaganda comunista que tiene la novela, de acuerdo a la afiliación política que tiene su escritor. Sin embargo, las ideas que presenta son tan claras que fácilmente, como él lo menciona, la situación de los obreros es igual a nivel mundial y por eso esta obra puede constituirse en una novela que pinta la situación de todos esos obreros y por tanto es universal. Esta novela ha sido llevada al cine y también creo que todavía sigue siendo muy actual debido a las protestas que siempre se van a presentar, ya que la opresión que generan unos sobre otros hace que la novela y los sentimientos que inspira sean todavía muy actuales. Nos cuenta del obrero Pavel, que se percata de las injusticias en las que vive y empieza a estudiar libros prohibidos, libros clandestinos, que le van a presentar todo las explicaciones socialistas y de por qué se encuentra en esa situación. Luego, más adelante, su madre va a verse involucrada y ella al principio, estando poco relacionada, a medida que se desarrollan los hechos, van a desembocar y van a permitir que la madre de Pavel se vea inmiscuida también dentro del proceso revolucionario. Todo eso dentro de un proceso que se podría decir como de alumbramiento, y por eso también la madre, un proceso de alumbramiento de esas ideas, un proceso donde van a gestarse y ella como madre proletaria va a entender las ideas de su hijo y posteriormente las va a propagar. Por eso es que allí vamos a tener ciertos aspectos que quiero destacar. En primera instancia tenemos una referencia con Jesucristo. La referencia con Jesús es evidente porque, digamos que como ya varios autores y filósofos lo han presentado, Jesús y la historia de Jesús nos presenta la apología de los pobres, la apología de los oprimidos, la apología de los explotados. Y aquí en este libro también se nos presenta eso, cómo él va a propagar, Pavel, va a propagar sus ideas. Y su madre, al principio, estando en una actividad secundaria, casi que sin creerle, va a ir metiéndose más en su mundo, a comprender mejor sus ideas, hasta después propagarlas. Esas evidentes comparaciones se pueden representar, por ejemplo, en estos puntos. Te he comprendido, suspiró ella. Nuevamente brotaron de sus ojos las lágrimas y con ahogado sollozo agregó: será tu perdición. Pavel se levantó y después de dar unos paseos por el cuarto, dijo: bueno, ahora ya sabes lo que hago y a dónde voy. Ya te lo he dicho todo. Madre, te pido que si me quieres, no te interpongas en mi camino. Querido mío, exclamó ella, mejor hubiera sido para mí no saber nada. Y es que en muchas de esas actitudes se ve cómo este nuevo Mesías, porque está tratando de exponer la verdad, va a verse acosado y obviamente al estar de ilegal propalando ideas en contra de lo que la sociedad permite, pues va a ser riesgoso. Y se puede entender, por ejemplo, la actitud de Jesucristo hacia su madre, donde le decía, no, aléjese, la trataba de forma distante. Y aquí vemos esas mismas actitudes. Eso es lo que quiero destacar aquí, esa comparación. Asimismo, en otro pasaje, creo que podría inclusive verse un personaje que podría ser el equiparable a María Magdalena, donde tenemos ella como prostituta, pues en este caso no es así, pero ella como prostituta es alguien paria, no hace parte del grupo y es casi que una infamia que la acojan en su grupo. Aquí también estos revolucionarios van a acoger a esta María Magdalena, que podría ser ese equivalente, porque va a ser una pequeña burguesa que se está metiendo en sus ideas, casi que tiene como ese sino del pecado original, pero aún así nos muestra pues esas comparaciones. Verás, su padre es rico, negociante en hierro y dueño de varias casas. La echó del hogar por haber emprendido este camino.
Se educó en la abundancia, todos la mimaban, dándole cuanto quería, y ahora anda 7 verstas a pie, de noche, sola. Como les digo, es evidente en esas filiaciones, y también creo que el punto culminante es que todos estos próceres, todos estos revolucionarios que pelean por las verdades, por propagar la verdad, y así como lo hizo Jesús, pues se van a ver enfrentados a varios grandes enemigos. Y muchas veces la fuerza de su sacrificio solamente se va a comprender cuando ellos hagan ese sacrificio máximo que es la vida, la libertad o su propia sangre. Aquí se nos presenta en este aparte. Y recordando otra vez su pensamiento, el nuevo pensamiento que le parecía habíase engendrado en su corazón, añadió: nuestro Señor Jesucristo no habría existido si los hombres no hubieran perecido por su gloria. Imaginemos que esa es la situación y veremos que todas estas personas, todos estos líderes sociales que han sacrificado su vida, muchas veces sus propios familiares son los que les dicen, por favor, no hagan ese sacrificio. Pero ellos, llamados por esa vocación de la verdad, lo van a dar todo. Y lo único que esperan es que con ese sacrificio su mensaje llegue a los demás. No debemos dejar que su mensaje se pierda. Ya lo han cubierto con la sangre y por eso deberíamos expandirlo. Sin importar la muerte, se dice así: muertos están sus labios, pero sus palabras vivirán eternamente en el corazón de los vivos. También dentro de esta misma comparación con Jesús, no quisiera dejar de mostrar un aspecto que muestran, y es que así como Jesús peleaba contra la religión imperante, ellos también, estos revolucionarios, tienen que pelear contra la religión imperante. Veámoslo en esta parte. Recuerda, madre, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Luego Él es parecido al hombre, si el hombre se le parece. Pero nosotros ya no nos parecemos a Dios, sino a las fieras salvajes. En la iglesia, en su lugar, nos enseñan un espantajo. Hay que transformar a Dios, madre, hay que purificarlo. Le han revestido de mentira y calumnia, le han desfigurado el rostro para matarnos el alma. No puedo dejar de estar de acuerdo con estas frases, porque de verdad que cuando ya la religión se ha puesto del lado de los opresores, lo único que se vuelve la religión es un negocio en donde a los pobres cada vez le quitan más dinero, cada vez los oprimen más. Y por eso quisiera esta referencia con Jesús terminarla con un aspecto que me parece importantísimo, y es como los pobres y los oprimidos muchas veces son los más generosos y por eso se aprovechan de ellos. Yo tenía una niñera que también era de una bondad admirable. Qué raro, Pelageya Ninovna. Los trabajadores llevan una vida tan dura, tan llena de privaciones, y sin embargo tienen más corazón, más bondad que aquellos otros. Y definitivamente esto no es solo literatura. En la vida real es así. Se ve siempre que los pobres son los más dadivosos, los más generosos. Deberíamos aprender y guardar en nuestros corazones todo esto que nos está despertando estas lecturas para compartirlo. El siguiente punto que quiero destacar es que en la obra se habla de, evidentemente, la madre. Y la madre va a tener aquí una especial consideración porque es madre y es mujer. Y aquí este libro revolucionario nos va a hablar de las mujeres revolucionarias, cómo ellas son las que apoyan a estos líderes sociales, a estos revolucionarios los van a apoyar para que emprendan esas actividades. Y no solamente un apoyo pasivo, sino que también en el caso de la madre va a tener que participar activamente, ya sea repartiendo folletos, dispersando las ideas o inclusive ayudando a que presos políticos se escapen. Y por otro lado, también destaco efectivamente el papel de la madre, ya no solo como mujer, sino también como eso, como dadora de vida. Y en este caso, dentro de todo el proceso de la novela, se nos presenta a ella como la que da a luz, da un alumbramiento a las ideas. Veámoslo en este pasaje. Yo ahora puedo hablar algo de mí y de la gente, porque he empezado a comprender y puedo comparar. Antes vivía sin tener con qué comparar. En nuestro medio todos viven lo mismo, mientras que ahora veo cómo viven otros. Recuerdo cómo vivía yo y es amargo, duro. Y justamente en ese alumbramiento de las ideas, en ese darse cuenta, ella va a comprender su situación de oprimida y después va a compartir sus experiencias con los demás, con otros pobres. Dentro de la madre también quiero destacar pues la enorme técnica que tiene Máximo Gorki
al escoger este tremendo personaje. Porque muchas veces se hubiera podido escoger el relato que estuviera, digamos, desde la perspectiva de los mismos líderes, que Pavel fuera el que nos estuviera contando todas sus gestas como un gran luchador y un gran conquistador. Pero me parece enormemente valiosa la técnica literaria que él usa, y al relatarnos desde la perspectiva de la madre nos va dando ese proceso de entendimiento, de alumbramiento de las ideas y, cómo no, destacar y ensalzar la obra de su hijo. Yo creo que esa perspectiva le da más fuerza a todo lo que nos está contando. El otro punto que quisiera destacar se refiere a las protestas. Y es que no se puede dejar pasar este tema porque la novela es efectivamente eso. Pavel va a protestar, va a pedirle a todos sus conciudadanos que protesten para cambiar la situación de opresión en la que viven. Y por eso este aspecto está ampliamente trabajado, y aprovecho la actualidad que vivimos para revivir esas ideas, para que las comprendamos nosotros como colombianos que estamos protestando y veamos cómo nuestra situación de oprimidos es generalizada y no debería darnos pena sino orgullo marchar a la calle y exigir nuestros derechos. Por lo que contaban, se echaba de ver que en todas partes la vida del obrero era la misma, y puesto que era igual, ¿a qué hablar de ella? Solamente aquí quiero destacar que lo mismo nos viene sucediendo. Vemos cómo en otros países pelean por sus derechos y nosotros, de manera indiferente y triste, dejamos pasar las oportunidades y aceptamos que nos sigan oprimiendo. Ahora, normalmente he visto en muchas ocasiones que las personas que estamos acomodadas, de manera indiferente y totalmente insensible, no comprendemos a los que están luchando, a los menos favorecidos, que aunque sea tuvieron la valentía de salir a las calles y luchar por sus derechos, y que muchas veces lo que ellos consiguen también nos beneficia. Así debe ser, replicó Revin. Todos vamos envueltos en pena, como en una segunda piel. Respiramos pena, nos revestimos de pena, pero no hay que alardear de ello. No todos tienen los ojos tapados. Hay quienes se complacen en cerrarlos. Eso es. Y si eres imbécil, aguántate. Creo que lo que nos dice aquí es que de verdad hay muchos pequeños burgueses que estamos con los ojos cerrados, preferimos cerrarlos, y no es que no entendamos, porque hay gente muy educada, pero deciden cerrar los ojos solamente porque no tienen la valentía ni la gallardía de salir a las calles a reclamar sus derechos. Y es que en estos temas de las protestas hay bastantes puntos de consideración. Por ejemplo, tenemos que el pueblo lucha contra el pueblo, y por eso los grandes capitales, la gente enormemente poderosa, ellos no salen a pelear. Para eso mandan a todo el aparato del Estado que ya tienen, como son los policías. Aquí lo vamos a ver de una manera elocuente. Así es la vida. ¿Ves cómo enfrentan a los hombres unos contra otros? Aunque no quieras, golpea. ¿Y a quién? A un hombre tan privado de derechos como tú. Él es aún más desdichado que tú porque es estúpido. Policías, gendarmes, confidentes, todos ellos son enemigos nuestros, y sin embargo son personas como nosotros. También a ellos les chupan la sangre y tampoco los consideran como a hombres. Hacen igual que con nosotros. Así han puesto a unos enfrente de otros. Los han cegado con la estupidez y con el miedo. Los han atado de pies y manos, los oprimen, los explotan, los aplastan y los golpean, valiéndose de unos contra otros. Han convertido a los hombres en fusiles, en palos, en piedras, y dicen, esto es el Estado. Creo que aquí es totalmente superfluo agregar más a lo que ya elocuentemente dijo Máximo Gorki. Más bien paso a otro aspecto que quisiera resaltar, y es cómo los que estudiamos, pero estamos con la barriga llena, somos insensibles frente a los demás que sí marchan. Hay casos en que el hombre ignorante comprende más que el instruido, sobre todo si el instruido es de los que tienen llena la panza. De verdad que esto me parece enormemente poderoso. En algunas conversaciones con algunos de mis conocidos he detectado esto mismo. Personas con posgrados, universitarios, con inclusive títulos honoríficos, son totalmente insensibles, saben mucho de su profesión, pero son totalmente insensibles hasta la situación social y política que vivimos. Tal vez por eso mismo, porque tienen la barriga llena. Están con la barriga llena, pero aún así sufren las mismas injusticias. Por ejemplo, esto que fue escrito hace mucho tiempo, creo que todavía
es válido, comparen ustedes mismos. Figúrate, añadió Matojín, centelleantes los alargados ojuelos. Hace 4 años esos ladrones hicieron una colecta para construir un establecimiento de baños. Recogieron 3.800 rublos y seguimos sin baños. ¿Dónde está el dinero? La corrupción cuando ataca, nos ataca a todos, tanto a los que somos oprimidos como a aquellos que estamos en una situación mucho más cómoda, pero aún así nos quitan el dinero que hemos invertido supuestamente para el bien común y se lo embolsillan solo unos pocos. Creo que estas injusticias, si se siguen presentando, lo único que hacen es que la gente oprimida siga saliendo a las calles. Por eso no se va a acabar. Y me parece que la obra lo muestra de una manera muy literaria, muy elocuente. Los argumentos que ellos usan a veces pueden parecer lógicos, pero es que ellos arman esos argumentos con el único fin de seguir oprimiendo y seguir robando. Miremoslo. De modo que en mi proyecto de desear el pantano no es más que el deseo de explotar a los trabajadores y no la preocupación de mejorar su existencia, ¿verdad? Sí, comentó Pavel. ¿Y usted también?, preguntó el director Rivin. Todos pensamos lo mismo, replicó este. ¿Y usted, buen hombre?, preguntó el director volviéndose a Sisov. Sí, yo también le ruego que nos deje el copec. Y de nuevo bajó la cabeza y sonriéndose con aire de culpa. El director paseó lentamente su mirada por la multitud y se encogió de hombros. Después sus ojos se posaron escrutadores en Pavel y le dijo: usted parece un hombre bastante inteligente. ¿Será posible que no comprenda la utilidad de esta medida? Insisto que estos argumentos uno decía, sí, están construyendo algo para el beneficio de todos. Pero yo creo que aquí el argumento que nos muestra es que es cierto que es para el beneficio de todos, pero lo triste es que una vez hecha la colecta, se lo roban y ya no es para todos. Ese dinero quedó en el bolsillo de unos pocos porque los oprimidos siguen sin el beneficio. Eso es lo que pasa con esta reforma tributaria que nos quieren imponer. Va a parar a unos pocos bolsillos y nadie dice que no se necesite. El dinero sí se necesita, pero si no se lo robaran, estoy seguro que la gente contribuiría con alegría, contribuirían inclusive con generosidad. Pero es que eso es lo que pasa. Únicamente quieren vender el proyecto con mentiras para luego robarse el dinero. Otra parte que quiero destacar es la referencia que se encuentra con una de las películas actuales, en el juicio a los 7 de Chicago. Esa película me gustó mucho, la pueden encontrar en Netflix, no es que les esté haciendo propaganda, pero esa referencia de verdad que se siente. Se ve cómo el genio literario de Máximo Gorki planteó esta misma situación hace mucho tiempo. Claro que sí, el camarada dice que pronto será la vista de la causa. El veredicto ya se conoce. Deportación para todos. ¿Lo ve? Estos bribones van a convertir su juicio en una vulgarísima comedia. Comprenda usted, el fallo se dicta en Petersburgo antes de celebrarse el juicio. Para quienes vean esa película van a entender que inclusive estos 7 de Chicago también fueron revolucionarios. Estuvieron protestando en Estados Unidos y después se les hizo un juicio que casi que estaba arreglado y por eso esa historia es totalmente equiparable a esta. Si de pronto se animan a la película o a esta novela, la van a disfrutar enormemente. Es cierto, en la audiencia se declara abiertamente que el veredicto ya ha sido dictado. ¿Qué significa esto? ¿Teme el gobierno que los funcionarios traten a sus enemigos con blandura? Después de haber pervertido a sus servidores con tanto celo y durante tanto tiempo, ¿no está seguro de que estén dispuestos a ser unos canallas? Esta pregunta es la que debería animarnos. Deberíamos seguir luchando porque en algún momento los jueces, los jurados van a comprender la situación y nos van a absolver porque van a entender que todo eso que se pelea es con justa causa. Finalmente, lo que quiero mostrar es, digamos, el genio de Máximo Gorki, que inclusive creo que predijo la caída de la Unión Soviética. Mírenlo y juzguen ustedes. Y por eso, rechazando la proposición del camarada Samoilov referente a la manifestación armada, propongo que se me arme a mí con un par de botas fuertes, porque estoy profundamente convencido de que esto será más útil para el triunfo del socialismo que incluso la más descomunal de las refriegas. De verdad que Máximo Gorki no deja de sorprenderme. Él también, a través de sus personajes, presentó los diferentes caracteres y tipos
que hay en los revolucionarios. Está el visionario, así como Lenin, pero también está el intransigente dictador como Stalin. Y evidentemente aquí creo que mostró los riesgos que tenía la causa y que finalmente se vieron corroborados. Se ve cómo la Unión Soviética cayó precisamente porque no pudieron darle las botas, la vestimenta y las comodidades que se merecían. Esto es todo cuanto tenía por contarles y solamente espero que se animen a leer la obra y seamos un poco más sensibles, más empáticos con aquellos que luchan por sus derechos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.